Romanos capítulo 4, versículo 25. A quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra salvación. La Pascua de Resurrección es una fiesta, es una celebración cristiana que se conmemora, sobre todo se celebra el triunfo de Cristo sobre la muerte. Eso es la Pascua de Resurrección. La Pascua del viernes estábamos hablando de la muerte de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy vamos a hablar de la Pascua de Resurrección. Para que ustedes entiendan un poquito esta fiesta, los primeros cristianos, que ustedes saben que en su mayoría venían del pueblo judío, de la religión judía, ellos celebraban la Pascua de Resurrección y la celebraban a la par cronológica, a la par del mismo tiempo de la Pascua judía. Y así lo hicieron por los primeros siglos, así lo hicieron. Pero después del concilio de Nicea, que más adelante, pues el que no sepa un poquito sobre esto, más adelante estaré profundizando sobre eso. En el concilio de Nicea, los cristianos entonces de ahí en adelante separaron la celebración de la Pascua judía de la cristiana, para que no hubiera confusiones. Porque ustedes saben que se hacía al mismo tiempo, pero ellos siempre lo hicieron diferente, siempre lo hicieron diferente, porque para ellos, para los cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, era muy claro que Cristo nos había redimido de la maldición de la ley mosaica, y que ya no había que celebrar la Pascua como los judíos en el Antiguo Testamento, que Cristo inauguró un nuevo pacto, una nueva alianza con su muerte, con su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario y con su resurrección de entre los muertos. Entonces lo hicieron diferente a partir del concilio de Nicea, y sobre todo recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. De pronto, si usted no estuvo el viernes, yo el viernes les dije a ustedes que lo paradójico es que muchos en el día de hoy están regresando, están retrocediendo, están volviendo a la ley mosaica. Hay iglesias cristianas en el día de hoy que ya están otra vez con sus rollos raros, practicando la ley judía, la ley de Moisés. Entonces están haciendo sus fiestas de tabernáculos, la Santa Cena ya no la hacen como la hacemos las iglesias cristianas, sino que la hacen con Cordero Pascual, etcétera, etcétera, y como decía también, kipar, y algunos hasta circuncisión, guardando el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos, mis amados, que si nosotros volvemos a la ley mosaica, estamos haciendo nulo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso decía el viernes, cuando alguien me salga por ahí con ese rollo, le invite por ahí a alguna iglesia, algún grupo, que porque allá sí celebran como es la Santa Cena con Cordero y etcétera, etcétera, dígale: no, gracias, yo ya soy del nuevo pacto, yo ya pertenezco a la nueva alianza, yo soy un hijo y una hija de Dios y estoy en la época de la gracia, no en la época de la ley. El versículo que leí al comienzo, Romanos 4:25, ¿qué tal si volvemos otra vez sobre ese versículo? A quien Dios, hablando de Cristo, entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra salvación, nuestra salvación. Está diciendo ahí Pablo que Cristo en la muerte, en la cruz, quitó nuestros pecados, pero que en su resurrección me dio ¿qué? ¿Me dio qué? Me dio la salvación, en otras palabras, me dio entrada al lugar santísimo, me dio entrada al cielo. Por eso él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Este es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia, cuando dice: por nuestros pecados murió por nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos en términos de doctrina sana, de doctrina cristiana, nosotros no podemos separar la muerte de Cristo de su resurrección.
Esas dos doctrinas tienen que ir unidas. Usted no se puede dar el lujo de creer en Cristo, creer que Él murió por nuestros pecados y negar la resurrección. Eso es un sinsentido, eso no tiene lógica alguna. Nosotros como cristianos, como hijos y como hijas de Dios, creemos que Él murió por nuestros pecados, pero también creemos que Él se levantó de entre los muertos al tercer día y que está vivo por los siglos de los siglos. Ustedes saben que Salomón en alguna ocasión dijo, nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Hoy en día muchas personas rechazan completamente la resurrección del Señor, y eso también pasó en la época hace más o menos unos 2000 años atrás. Algunos cristianos, algunos creyentes empezaron a negar y a dudar de la resurrección de Cristo de entre los muertos, como fue el caso de algunos corintios, que empezaron a dudar de que Cristo resucitó. Y por eso les digo que no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy por hoy tenemos uno de los ataques más certeros y más mortíferos, más dañinos sobre la iglesia del Señor, y es en las últimas décadas. Ustedes saben que con la aparición de algunos libros como los de J. Benítez, cuando empezó con esa serie del caballo de Troya, y otros libros que han aparecido como de Dan Brown, El Código Da Vinci y otros más, son libros, son novelas, son historias, pero ahí cuando la gente empieza a leer eso, lo que empieza a sembrar es cizaña, duda, incredulidad, porque esos libros niegan la deidad de Jesucristo y sobre todo niegan que Jesucristo se levantó de entre los muertos. El problema de los corintios hace unos 2000 años era un problema muy, muy grande, porque no solamente estaban negando la resurrección de Jesucristo, sino que también estaban poniendo en tela de juicio la resurrección de entre los muertos. Y por eso, aunque estoy leyendo Romanos 4:25 como el versículo lema para esta predicación, para esta conferencia, pero nosotros nos vamos a centrar por varias semanas. Yo voy a tomar por ahí unas 3 semanas, donde quiero ampliar este tema de la resurrección. Es un tema tan delicado que me parece que necesitamos profundizar en él, y sobre todo que yo quiero que miremos, y ahí es donde nos vamos a quedar. Por favor, abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí nos vamos a quedar, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando estén ahí, me dicen, por favor. Y mire, solamente para mostrarle lo que estaba pasando con los corintios en el versículo 12 del capítulo 15, mire cuando Pablo escribe y dice, y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado, venciendo la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que los muertos no resucitarán? Así que vemos que Pablo nos está diciendo, porque después vamos a mirar ahí algunos versículos que Pablo dice que algunos están dudando de la resurrección de Cristo, pero no solamente dudaban de que Cristo resucitó de entre los muertos, sino que estaban poniendo en tela de juicio ¿qué? La resurrección de los muertos, Entonces, eso tenía unas implicaciones muy serias para la doctrina de la resurrección de Cristo, y Pablo dedica un capítulo entero para tratar este asunto de la resurrección. Un capítulo entero. Y un capítulo nada corto. Si usted mira ese capítulo, es uno de los capítulos más largos que tenemos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 15, y sin temor a equivocarme, déjeme decirle que este es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Así que si usted a veces se ha hecho la pregunta, ¿cuáles son los capítulos más relevantes de toda la Biblia? Este es uno de ellos. Es más, algunos teólogos a lo largo de la historia han tratado de clasificar y sacar los 10 capítulos más importantes de la Biblia, y siempre clasifica entre esos 10, Primera de Corintios, capítulo 15. Así que vamos a desmenuzar este capítulo, vamos a entrar en detalle en este capítulo, y obviamente pues hoy no vamos a tocar todo esto, apenas hoy es simplemente la introducción de este tema que quiero seguirlo hablando siquiera por unos 2 fines de semana más. Y antes de entrar en detalle, yo quiero hablar un poquito del trasfondo de este pasaje. Si usted mira Corintios, para los que están familiarizados con la lectura de la Biblia, es interesante el cambio que hace San Pablo, porque todos los capítulos anteriores, San Pablo lo que ha venido contando y nos ha venido diciendo es acerca de problemas morales que hay en Corinto,
acerca de problemas éticos, acerca de problemas culturales. También nos habla de problemas eclesiológicos que hay en Corinto, divisiones, una cantidad de cosas que hay allá. Pero en el capítulo 15, Pablo cambia el rumbo de su argumento. Hay un cambio brusco en su lenguaje y de una vez empieza a hablarnos de la resurrección de Jesucristo y como tema central de la doctrina de los cristianos. La resurrección de Jesucristo, cuando uno empieza a mirar el capítulo 15 y cuando uno empieza a mirar que algunos corintios están negando y están poniendo en tela de juicio la resurrección, uno de pronto pensaría que era que ellos no sabían de la resurrección, que muy pocos sabían de la resurrección. No es así. Cuando uno empieza a estudiar juiciosamente la Biblia, uno se da cuenta de que Pablo, cuando escribió acá en su primera carta, ya la doctrina ya estaba totalmente definida. Ya la iglesia sabía muy bien acerca de la resurrección de Jesucristo. Es más, cuando Pedro predica su primer sermón en Pentecostés, cuando Pedro está compartiendo la palabra unos 15 años atrás, ahí en ese sermón, San Pedro está hablando de la resurrección de Jesucristo. Si usted quiere tener ahí entre sus apuntes, simplemente coloque ahí en sus apuntes Hechos capítulo 2, versículo 24 en adelante, para que usted se dé cuenta, después lo puede leer en su casa. Ahí Pedro está hablando de la resurrección de Jesucristo y a lo largo del libro de los Hechos leemos que los apóstoles siempre predicaron la doctrina de la resurrección y se la predicaron a los gentiles, se la predicaron a los judíos, lo hicieron en Jerusalén, lo hicieron en Antioquía, lo hicieron en Atenas, lo hicieron en Roma, porque la resurrección era un tema central y fundamental en la sana doctrina de la iglesia del primer siglo. ¿Hasta ahí vamos claros? Así que, 1 Corintios 15 no es primera vez que se está hablando de la resurrección. Aquí no se está pecando por ignorancia, no es por ignorancia. Ellos ya sabían de la resurrección. Por eso vamos a ver más adelante qué fue lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba pasando? Pablo escribió, si usted mira el capítulo 15, avancemos al versículo 3. En el versículo 3 dice, primero y ante todo, les transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado, ¿y qué más? Y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras. Después vamos a hablar de eso. Lo que les quiero mostrar con esto, amados y amadas, es que Pablo ya había escrito, ya había transmitido, ya había comunicado, ya había enseñado las enseñanzas no solamente de la muerte, no solamente de la sepultura, sino de la resurrección de entre los muertos. La pregunta que tenemos que hacernos entonces en esta mañana es, si Pablo ya les había anunciado a los corintios el evangelio cuando él estaba entre ellos, porque aquí cuando escribe Corintios, Pablo está en la cárcel. Y si cuando él estaba con ellos como su pastor, ya les había enseñado sobre la resurrección, ¿por qué ahora los corintios están colocando en duda la resurrección? Eso es lo que tenemos que responder, no solamente hoy, sino los 2 próximos fines de semana, para que miremos qué está pasando. Y yo creo que eso nos va a ayudar a entender por qué algunas iglesias, por qué en el día de hoy algunos sacerdotes, algunos pastores, algunos teólogos ya no creen en la resurrección de Jesucristo. De pronto en nuestro medio colombiano todavía no se ha afectado mucho eso en la iglesia, pero sí en la parte secular ya mucha gente no cree que Cristo resucitó de entre los muertos. Y hay gente que por el desconocimiento de la palabra le cree más fácil a un programa de Discovery Channel, de Nat Geo, de History Channel, le cree más a ese tipo de programas que ponen a veces en tela de juicio que Cristo resucitó, que a la misma palabra del Señor. Los cristianos de trasfondo judío, ellos siempre aceptaron la doctrina que el ser humano es una unidad de cuerpo y de alma, y a ellos no les quedaba difícil creer en la resurrección del cuerpo, porque ellos lo creían desde el Antiguo Testamento. Es cierto que había un grupito que no creía en la resurrección en la época de Jesús, que eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero no tuvieron tanta fuerza como para contaminar la iglesia de Corinto. Así que el problema que hay dentro de Corinto no es el problema de los saduceos del primer siglo. El problema que hay en Corinto es de algunos gentiles de trasfondo griego que no están creyendo en la resurrección de Jesucristo. Entonces,
sea que fueran los mismos corintios que le hayan escrito a Pablo allá cuando estaba en la cárcel, o que de pronto Pablo se dio cuenta por otras fuentes de que ellos estaban algunos poniendo en tela de juicio la resurrección del Señor. Lo que quiero mostrarles a ustedes es lo extenso de este capítulo. A mí me enseñaron, cuando estuve en el seminario estudiando teología, que cuando un escritor sagrado está tocando un tema y de pronto lo amplía demasiado, cuando un capítulo sobresale en una carta o en un libro por su extensión, es porque el autor sagrado le quiso dar ¿qué? Énfasis. Y es sorprendente todo este capítulo, Pablo, cómo desarrolla lo de la resurrección de Jesucristo, y yo estoy casi completamente convencido que la mayoría de ustedes no han entrado en detalle en todo lo que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. A veces como iglesia nos da pereza hablar de doctrina, y por eso es que en el día de hoy la iglesia de Cristo está como está. Porque ya no hablamos casi de doctrina, no nos gusta la doctrina. Eso sí, cuando vemos que viene por ahí un superapóstol y nos van a dar los 7 pasos para recibir la unción o algo así, ahí sí acude la gente a montones. Pero si nos van a hablar de pruebas sobre la resurrección de Cristo, pruebas de la deidad de Cristo, pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, a la gente ya casi no le interesa mucho eso. Nosotros como rebaño por muchos años hemos tratado de insistir demasiado en que la doctrina es importante, claro que los carismas son importantes, claro que la unción del Espíritu es importante, pero mis amados, unción sin doctrina, eso lleva muy fácil a la confusión y a la herejía. ¿Escuchó lo que acaba de decir? Unción sin doctrina, eso lleva a confusión y eso muchas veces lleva a la herejía, y por eso es que a veces vemos gente haciendo cosas raras en algunas iglesias. El énfasis que pone entonces el apóstol en la doctrina de la resurrección nos enseña que para Pablo y la Iglesia Universal la doctrina de la resurrección es y permanece como fundamental en el cristianismo. Si usted quiere saber si una iglesia es de sana doctrina, pregunte si creen que Jesucristo se levantó al tercer día de entre los muertos. Si esa iglesia no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, corporalmente, físicamente, no es de sana doctrina. Y para muestra un ejemplo, porque hoy no voy a hablar de sectas falsas, ese no es mi tema hoy, la única forma de uno conocer un billete falso, ¿cómo es que nos enseñan? La única forma de conocer un billete falso, ¿cómo es? Conociendo el verdadero. Entonces yo no me voy a poner a hablar de sectas acá, voy a hablarles de la sana doctrina de la resurrección. Y usted ahí va a poder entender entonces los errores. Solamente como muestra un ejemplo, los testigos de Jehová. Y si usted tiene un vecino, un amigo, testigo de Jehová, hay que seguirlo apreciando como vecino. Pero no podemos estar de acuerdo con su doctrina, porque los testigos de Jehová dudan, niegan la resurrección de Cristo corporalmente de entre los muertos. Ellos dicen que resucitó espiritualmente, pero no corporalmente. Y la doctrina para nosotros los cristianos es: ¿por qué buscan de entre los muertos al que está vivo? La tumba está vacía, mis amados. Y eso para nosotros es el tema central, es la médula, es el centro del cristianismo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. De hecho, los fundadores de las otras religiones, todos, hay una tumba donde dice: aquí yacen los restos mortales de el fundador de nuestra religión. La tumba está ¿qué? Está vacía, porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? Yo creo que ahora estamos mejor preparados para que nos adentremos a este capítulo fascinante, a este capítulo maravilloso. Usted si quiere profundizar en este capítulo, yo le voy a prometer que lo vamos a exprimir, vamos a sacarle jugo a este capítulo, porque muchos de ustedes hace días me preguntaban: Renzo, yo quiero que me hable un poquito, ¿qué hay allá? ¿Cómo así? ¿La resurrección cómo es? Hace algunos días alguien me preguntaba, yo le decía: téngame un poquito de paciencia, que ya vamos a adentrar en esos temas. Ya vamos a adentrar en esos temas. Todo en su momento, ¿cierto? Hay un tiempo para todo, ¿cierto? Así que se llegó el tiempo de que estudiemos buena doctrina. Y esta vez lo vamos a hacer con la resurrección. Que la resurrección, de una vez, para los estudiosos de la Biblia, los teólogos aquí presentes,
la resurrección clasifica en un tema teológico que se llama escatología. La escatología, hay dos clases de escatología, dos modalidades de escatología. La escatología tiene que ver con eventos futuros. Escatón, estudio, escatón, final, el tiempo, el estudio del final de los tiempos futuros. Eso es escatología. Así como estudiamos cristología, bibliología. Esto se llama escatología. Teológicamente así se llama cuando uno estudia temas que tienen que ver con el futuro, ya sea el milenio, la resurrección de entre los muertos. Pero cuando hablamos de escatología, hay una que trata de la segunda venida, del milenio, etcétera, etcétera, del rapto. Después vamos a hablar de eso. Pero aquí yo no voy a hablar de ese tema. Aquí más que todo voy a hablar de la escatología que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas acerca de la resurrección. Muchos de ustedes a veces se han preguntado si es bíblico, si no es bíblico, si una persona se muere, ¿será que es bíblico? Yo puedo que me cremen. Otros dirán, ¿cómo así? Pero es que la Biblia habla de enterrarlo en tierra, ¿cómo así? Y hay muchos que se hacen esas preguntas. Otros se hacen, bueno, ¿y cuando yo resucite, con qué cuerpo voy a resucitar? Otros se preguntan, ¿y cuando yo llegue allá al cielo, yo allá voy a conocer la gente? ¿Cierto que hay muchas preguntas? Muchas. No voy a contestar todo porque yo no lo sé todo. Pero al menos lo que está en la Biblia voy a procurar explicárselos. Por eso téngame paciencia y no se me vayan a embolatar del rebaño por unas 3 semanas. Porque hoy apenas estamos despegando. Hoy apenas vamos a despegar con este tema. Para los que toman apuntes, que siempre me encanta que usted tenga ahí su bosquejito, ¿cuál es el título? La Pascua. Estamos en el segundo tema. Cristo, nuestra verdadera Pascua. Así que, en primer lugar, vamos a hablar, para que usted tenga ahí su primer punto, de todo el capítulo 15, lo voy a dividir en varios puntos. No le voy a dar el bosquejo hoy, venga la próxima semana para que vea el segundo punto. Hoy vamos a ver el primero. Y el primero es el fundamento de la resurrección. ¿Cuál es el primer punto? El fundamento de la resurrección, que va del versículo 1 al versículo 11. Así que lo que primero vamos a hacer hoy y la próxima semana es estudiar el versículo 1 hasta el 11. Y del versículo 1 al 11 lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera. Y la primera que vamos a mirar hoy es del versículo 1 hasta el versículo 2. Hoy solamente vamos a ver 2 versículos. Suficiente hoy para que estemos mejor preparados para la próxima semana. ¿Listos y listas? Muy bien. Usted, yo no sé cómo hacen sus bosquejos, cómo le enseñaron en el colegio, en la universidad. Si a mí me enseñaron y me gusta más el A1, A minúscula, 1 con encerradito, otros colocan 1, 1, 1, 1, 1, 1, ese no me gusta. Ese me enreda a mí me enreda mucho ese bosquejo. Pero no importa el bosquejo que usted tenga, el bosquejo que usted tenga. Entonces, el primer punto es el fundamento de la resurrección. Y un primer punto que voy a tocar sobre esta primera división es declaración de Pablo sobre las buenas nuevas. Declaración de Pablo sobre las buenas nuevas. El apóstol Pablo comienza su discurso con una declaración categórica sobre las buenas nuevas que sirven como base para el resto del capítulo, y eso es lo que tenemos aquí en el versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo de largo y después lo desmenuzamos. Quiero recordarles, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié. El mensaje que ustedes recibieron, en el que se mantienen firmes y por el que están en camino de salvación, si es que lo conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, se habrá echado a perder su fe. De lo contrario, se habrá echado a perder su fe. De una vez quiero decirles que Pablo tiene una preocupación pastoral muy grande. Él no quiere que sus ovejas se vayan a perder. Él no quiere que sus ovejas se vayan a embolatar, porque él fue el pastor de ellos. Él estuvo ahí levantando esa iglesia.
ahora está en la cárcel, le llegan noticias que algunos están poniendo en tela de juicio la resurrección, y él dice, ¿cómo es posible eso? Y con su dolor de pastor, de padre espiritual de los corintios, empieza a escribirles una carta nada fácil, un capítulo nada fácil. Tengo que confesarles, este es un capítulo de los más extensos y tengo que confesarles de los más difíciles que hay para explicar en toda la Biblia. Por eso, téngame un poquito de paciencia, por eso vamos a ir despacio con esto. Pero yo quiero que usted vea el tono pastoral de San Pablo cuando dice, de lo contrario, si ellos no están apegados a lo que él les está diciendo, a lo que han recibido, sobre todo acerca de la resurrección, de lo contrario, se habrá echado a perder su fe. En un lenguaje contemporáneo y en un lenguaje paisa, coloquial, burdo, ramplón, esa platica se perdió. En otras palabras, en vano lo que yo les prediqué si ustedes están poniendo en tela de juicio la resurrección. En esos 2 versículos, San Pablo les dice 3 cosas. En esos 2 versículos. La preocupación pastoral de San Pablo, yo quiero desmenuzar estos 2 versículos con 3 punticos ahí. Entonces, la declaración de Pablo sobre las buenas nuevas, en primer lugar, les recuerda 2 cosas. Eso es lo primero que hace San Pablo. Les recuerda 2 cosas. Versículo 1, ¿qué le recuerda? Primero le recuerda el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuál es el mensaje de las buenas nuevas? Buenas nuevas es la traducción del griego evangelio. ¿Ok? Entonces, les recuerda 2 cosas. Primero, el mensaje del evangelio, el mensaje de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas que él mismo les ha predicado. Él mismo les ha predicado. Por eso dice ahí, quiero recordarles, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié. Es lo primero que les recuerda. Les está enseñando lo que ya les proclamó en otros tiempos, y sin embargo Pablo introduce un elemento nuevo en esta enseñanza, y esa enseñanza es una doctrina detallada acerca de la resurrección física de Cristo y de los creyentes de entre los muertos. Sobre todo, usted debe de saber que en otras cartas y oportunidades anteriores se ve que Pablo ya había enseñado sobre la doctrina de la resurrección de los creyentes. Él ya había enseñado, si quiere tómalo ahí en sus apuntes, Hechos capítulo 13, versículo 30, no lo voy a leer, simplemente para los que tomen apuntes. Hechos 13:30, Gálatas 1:1, ya en otras ocasiones Pablo había hablado de la resurrección, pero en este capítulo 15 entrega una exposición completa de la doctrina bíblica de la resurrección, y es por eso que dice, quiero recordarles, hermanos, lo que ya antes les había anunciado. Otra vez para ratificar, otra vez para demostrar que ellos ya sabían del tema de la resurrección. Y esto nos pone a nosotros, esto nos tiene que poner sobre aviso, porque uno puede conocer del Señor. Yo puedo saber las cosas de Dios, puedo haber estado en una iglesia donde me enseñaron sana doctrina, y llegar un momento en que de pronto se introduce un espíritu de engaño y de error y empieza ¿a qué? Empieza a confundir y a embolatar a los creyentes. Por eso, nunca diga cuando alguien se va para una secta falsa, no, lo que pasa es que en la iglesia ya nunca le enseñaron sana doctrina. Eso no es así. Y si no, mire qué maestro el que tuvo la iglesia de los Corintios, nada menos y nada más que el apóstol San Pablo. Y ahí tenemos algunos que habían recibido de él la enseñanza de la resurrección y ahora están poniendo en tela de juicio esa doctrina. Yo me he desgastado por muchos años enseñando sana doctrina y me da mucha tristeza y mucho pesar. Algunas ovejitas, gracias a Dios, no tantas, pocas, se han ido para sectas falsas. Y no fue porque no hubieran escuchado en el rebaño sana doctrina. Amados y amadas, por eso como iglesia siempre tenemos que estar, y hay un versículo que lo voy a mencionar varias veces en esta conferencia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Usted puede saber mucha Biblia, pero mucho cuidado, ¿qué escucha? Mucho cuidado, ¿qué lee? Mucho cuidado, ¿a dónde va? Mucho cuidado, ¿quién le está enseñando la palabra del Señor? Lo segundo que Pablo le recuerda a los corintios no solamente es el mensaje de las buenas nuevas que él mismo les ha predicado, sino que les recuerda el mensaje que ellos habían recibido. Entonces les recuerda dos cosas:
lo que Él les ha enseñado y lo que ellos han recibido.